Buenas noches, chicos. Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. En la noche de hoy vamos a continuar con nuestra enciclopedia de lo maravilloso. Los pueblos de la sombra. Fustigadores. Los fustigadores eran una especie de cocos que antiguamente frecuentaban el bosque de Lyons en Normandía. Un viajero de comienzos del siglo XVII dice: se cuenta que en los tiempos de Carlos IX, rey de Francia, había en este bosque un fantasma que llamaban fustigador, por lo que las mujeres que pasaban por este bosque eran tan bien fustigadas que las marcas les quedaban en la piel, sin que ellas vieran a alguien. Se oía en el bosque este grito: ¡ja, ja, ja! Carlos IX, que gustaba de cazar en este bosque, hizo investigar seriamente este asunto y encontró que era cierto. Gaélicos, celtas, hijos de milesianos, escotos. Los gaélicos, hijos de Mile o milesianos, son los primeros pueblos de lengua celta que invadieron Irlanda después de los antiguos pueblos míticos. Según la leyenda de Tuan, hijo de Cairil, incluida en Lebor Cabala, compilación de tradiciones orales reunidas por los monjes irlandeses entre los siglos IX y XII. Irlanda fue invadida 5 veces de manera sucesiva. La primera invasión ocurrió 312 años después del diluvio. Los primeros ocupantes de la Isla Verde fueron Bartolón y Odesero, acompañado de 24 hombres y sus respectivas mujeres. Este pueblo de pastores vivió ahí durante 5000 años hasta que se extinguió brutalmente por una epidemia, a excepción de Tuan, el héroe inmortal que cuenta estos hechos. Irlanda estuvo desocupada durante 32 años hasta la llegada de Nemet, que iba acompañado de tan solo 4 parejas. El pueblo de Nemet, sin duda escitas del mar Caspio, prosperaron hasta la invasión de nuevos pueblos. Los Fir Domnann, pueblo británico originario de la isla de Bretaña, y que le dio su nombre a Devon. Los Fir Calion, sin duda galos, igualmente de origen británico, y los Fir Bolgs, posiblemente belgas. Estos pueblos de la Edad de Hierro introdujeron la metalurgia en Irlanda, así como la realeza. La cuarta invasión de la isla fue la famosa de los Tuatha de Danann, de quienes Tuan dijo que era probable que vinieran de los cielos, por su inteligencia y su saber. Estos Tuatha de Danann, o tribus de la diosa Dana, formaban un pueblo élfico, sin duda descendiente del pueblo de Nemet que se escapó hacia Hiperborea, isla mítica situada en el septentrión del mundo. Le aportaron a Irlanda la ciencia, la magia, el druidismo, la brujería y la sabiduría. Son considerados los verdaderos dioses civilizadores de Irlanda. Los celtas y los galos, descendientes de Heracles. Los gaélicos, tribus celtas provenientes del norte, del este y del sur, sin duda a través de España, pero originarios de Asia Central, que hicieron parte de la civilización de la Segunda Edad de Hierro, fueron los quintos invasores de Irlanda. El origen de este pueblo es igualmente mitológico, ya que su ancestro celto nació de los amores entre el héroe griego Heracles y la bella Celestine. Celto, que heredó la fuerza de su padre y la gracia de su madre, conquistó un gran territorio al que le dio su nombre, la Céltica. Sus descendientes, Pelovese y Segovese, continuaron la conquista de Celto, el primero dirigiéndose hacia la Germania y el segundo hacia Italia. Los celtas de Pelovese, que se llamaban a sí mismos galos, migraron durante un largo tiempo de país en país y de batalla en batalla hasta que llegaron a Egipto, donde murió uno de ellos llamado Mile. Pero sus hijos continuaron el exilio hacia el oeste, atravesando España hasta llegar a las verdes orillas lejanas de Irlanda, entonces gobernada
resolvieron enfrentarse con armas en un lugar llamado Tailtiu. La batalla de Tailtiu y la repartición de Irlanda. El combate se desarrolló tanto en el campo de batalla como en el mundo invisible. Los druidas de ambas facciones arremetían con sus encantamientos y sus fórmulas mágicas. Morrigan, la diosa de la guerra, al cabo les aconseja a los Tuatha que les propongan a los valientes gaélicos un arreglo amistoso, con el fin de no poner en riesgo al pueblo élfico. Entonces se firmó un acuerdo entre los dos pueblos, tras el cual los gaélicos tomaron posesión de la superficie de la isla, mientras que los Tuatha de Danann establecieron sus dominios en sus moradas subterráneas, bajo las colinas encantadas de Sid y en las islas vecinas. Los gaélicos hablantes primigenios de la lengua gaélica y los fundadores de la civilización se volvieron los amos indiscutibles de la isla de Irlanda hasta la llegada de los anglo-normandos de Enrique II de Plantagenet en el siglo XII. La civilización de los gaélicos. La civilización y la religión de los gaélicos se juxtaponen a la de los bretones y a la de los galos, notablemente por el lugar que ocupan los druidas, videntes, profetas y magos versados en el arte de los sortilegios. Incluso después de la evangelización de Irlanda por San Patricio, los druidas conservaron durante un largo tiempo su supremacía, al contrario de los druidas de Galia y de Bretaña, que fueron prohibidos y perseguidos. Se mezclaron con la casta de los Fili, es decir, bardos, poetas dueños de conocimientos mágicos. Los gaélicos, naturalmente rebeldes a las formas de autoridad como todos los celtas, se sometieron sin embargo al poder esencialmente simbólico de un rey supremo, o Ardiri, que gobernaba el conjunto de provincias de Irlanda y cuya sede estaba situada en Tara, mítica capital de la Isla Verde y del mundo gaélico. La legitimidad de este rey era confirmada por la famosa Lia Fail o Piedra de Fal, que los Tuatha de Danann habían traído del norte del mundo y que gritaba cuando un nuevo rey era entronizado. Cerca del rey estaba el hospitalario, noble de alto rango que tenía mesa franca para todos cada día del año. Al principio esta tarea la llevaba a cabo el rey supremo y estaba simbolizada por la concesión del don. Cualquiera podía pedirle al rey lo que quisiera, y éste debía complacer sin ninguna excepción y ni siquiera sin saber de antemano de qué se trataba. Luego venían los druidas, los bardos o los fili y por último los arpistas, que formaban todos ellos una clase noble muy distinguida. Para los celtas el arpa era en efecto un instrumento musical dotado de poderes mágicos. Por ejemplo, está el arpa del dios Tacta, que se descolgaba sola del muro donde estuviera puesta y tocaba melodías que provocaban sucesivamente sueño, risa o llanto. Los gaélicos se establecieron también en la costa de la gran isla de Bretaña, donde fundaron el reino de Argyll, que sería luego Escocia, la patria de los escotos, es decir, los mismos gaélicos del este. Gigantes. Los gigantes son seres de tamaño colosal, cuya talla puede ir desde el doble de un hombre normal hasta la altura de una montaña. De hecho, prefieren residir en las rocas o en la cima de los montes, con los cuales se confunden a veces. De todos los pueblos maravillosos, los gigantes son los más antiguos, ya que nacieron del caos primordial. En gran parte de las mitologías su aparición precede casi siempre a la de los dioses, con quienes están en la mayoría de los casos de pelea. También ocurre que los dioses se unen con las hijas de los gigantes y dan origen así a nobles linajes. Los gigantes de Escarcha. En la mitología escandinava reportada en la Edda, el gigante primordial Ymir nació de las gotas de condensación producidas por el encuentro del hielo y el fuego. Durante su sueño se puso a sudar y dio así nacimiento a un hombre y a una mujer bajo su brazo izquierdo y a otros hijos llamados los Turces o Imtursar, los gigantes de Escarcha. Ymir fue alimentado por la vaca Audunla, nacida igualmente desde el cielo de la Escarcha. Odín y los dioses de Asgard, temiendo la rivalidad de los gigantes, sacrificaron a Ymir, en cuya sangre fueron ahogados los gigantes de Escarcha.
Delos, que sin duda lo hubieran logrado de no ser porque era esposa de Zeus. Eligió para el combate a un simple mortal dotado de fuerza descomunal, Heracles, la gloria de Hera. Ayudado por Zeus, Apolo, Dionisos, Hécate, Hefesto, Atenea, Poseidón, Hermes, Ares y todos los olímpicos, Heracles pudo vencer a todos los hijos de Gea, cuyos cuerpos que cayeron inertes al mar formaron islas. Así es como Encelado se volvió la isla de Sicilia y Polipotes se transformó en la isla vecina de Nisirius. Los gigantes, fuerzas de la naturaleza. Los gigantes primordiales son seres brutales, violentos y desmesurados. Encarnan fuerzas incontrolables de la naturaleza. Tienen igualmente un papel fundacional. Son los que en las mitologías o el folclore cavan la tierra, erían las montañas y los megalitos y crean los ríos y los mares. Así, en Luxemburgo se dice que los gigantes que otrora habitaron las entrañas de la tierra se pelearon con tanta furia que, por los repetidos golpes de su lucha, elevaron la cordillera terrestre en muchos lugares de este modo. Las montañas han nacido de la iva de los gigantes de las profundidades. A veces sus combates son tan violentos que han ocasionado temblores de tierra. Dos de estos gigantes viven en el norte y el otro en el sur. Se aproximan el uno al otro cargando una pesada montaña sobre sus hombros. Cuando se encuentran se trenzan en una lucha sin compasión que volará la tierra en pedazos. Tacta y Fergus, los gigantes de Irlanda. Su apetito y su sed son las mismas dimensiones de su tamaño. Tacta, el dios bueno de los Tuatha de Danann de Irlanda, era un gigante bonachón cuya hambre y sed eran tan insaciables como su apetito sexual. Cuando visitó a los fomorianos antes de la segunda batalla de Macduret, se tragó él solo el contenido de un gran hueco cavado en el suelo, en el que había además de un hervido de leche, grasa y harina que lo enloquecía una multitud de cabras, puercos y ovejas que se cocían a fuego lento. Sorprendió a los fomorianos cuando después de acabar la comida escarbó para buscar más. Su barriga ya había adoptado el tamaño de la caldera más grande que se podía encontrar en el palacio del rey de los fomorianos. En su propio palacio, Tacta tenía un caldero mágico que siempre estaba lleno de comida, sin importar cuántos comensales se sirvieran de él. Igualmente tenía jabalíes encantados que reponían su carne a medida que se los comían. Fergus, el primer rey de los ulates en el ciclo de Leinster, era también un gigante cuyo apetito carnales y sensuales eran impresionantes. El guerrero más alto no medía ni un céntimo de su altura. Su fuerza era la de 700 hombres reunidos y a cada comida devoraba 7 jabalíes y se bebía 7 cubas de cerveza. Su falo era ancho como 7 puños y sus testículos eran pesados como bultos de trigo. De hecho, 7 mujeres eran necesarias para satisfacer su deseo sexual. El cuébano de Gargantúa. Calagu, un gigante provenzal, tenía la costumbre de atravesar el río Ródano para beber con la ayuda de su mano. Torchene, el tuerce robles en Arconi, creó lomas cerca del río Ibone con el polvo que sacudió de sus botas. Sin contar los múltiples montes Gargan y los castillos Gargan que le debemos al famoso gigante Gargantúa. Aunque fue inmortalizado por la Labilaise, ya estaba inscrito desde antes en la memoria colectiva, pues los montes Gargan habían sido reconocidos por los geógrafos de la antigüedad, como Ptolomeo, Mela y Estrabón. Según los varios relatos que surgen del folclore, las colinas y montañas no son otra cosa que el contenido del cuébano de Gargantúa, que éste desperdigaba en sus andanzas. Gargantúa, cuyo nombre significa de pierna corta, era descendiente de Grangand, el clever gigante de las antiguas leyendas celtas. Ismael Merindol, uno de los maestros de François Rabelais, cuando éste era novicio de los franciscanos de Angers, afirmó en el siglo XVI que todavía era posible encontrar auténticos gigantes en algunas montañas de Francia, sobre todo en el macizo de los Pirineos. Dice: me había quedado dormido al pie de una montaña y tuve la sensación durante mi sueño de que la tierra se removía. De repente salí proyectado 10 pasos de donde me había acostado y vi con gran estupor cómo mi colina se levantaba y se iba a buen paso. Se trataba de hecho de un hombre peludo como una bestia y tan grande que yo lo confundía con una montaña. A veces el cuerpo de los gigantes se confunde con el paisaje. De esta manera muchos macizos de los Pirineos son en realidad gigantes dormidos, como el Aneto y el Puigmal, ambos de cimas nevadas. Los campesinos y los pastores los consideran divinidades arcaicas que controlan los fenómenos atmosféricos. Ellos provocan la lluvia y las tormentas, la
Los gigantes civilizadores. Estos gigantes de montaña tienen a menudo un papel civilizador para los hombres. Se dice que fueron ellos quienes transmitieron a los mortales los secretos de la transhumancia y de la producción de leche. Asimismo, cuidan de los rebaños y los árboles. Por esto su memoria se ha mantenido viva en el folclore y en las historias locales. En un artículo publicado en 1911 en la Revue de Traditions Populaires de Flandes, revista de Tradiciones Populares de Flandes, se afirma: hay muy pocos pueblos que no guardan el recuerdo de los gigantes, así como hay pocas fiestas y celebraciones que no porten su emblema. Pregúntenle a cualquier campesino quién es el autor de las enormes construcciones que se ven en la ciudad. Y 79 veces de 100 le responderá: están hechas por los gigantes. También se les debe la construcción de las ciudades, los castillos y las fortificaciones. En Provenza, el castillo de Crusol, ubicado cerca de Valencia, fue levantado por el gigante Crusol. Este castillo también sirvió de residencia a un gigante llamado Briar o Sansón, de quien se dice fue Hércules para todas las chicas de la región, y repobló con su progenitura Valencia, que él mismo había construido. Los gigantes de los relatos celtas son recuerdos de dioses primordiales, así como los pueblos míticos que habitaron Escocia e Irlanda antes de los gaélicos, los Tuatha Dé Danann, los Firbolgs, el pueblo de Nemet y sobre todo los fomorianos. Así es como Bran el Bendito era tan grande que no cabía en ninguna casa y parecía una montaña cuando atravesaba el canal que hay entre Gales e Irlanda. Su fuerza era descomunal, pero era ante todo pacífico. Se decía que su cabeza decapitada traía buena felicidad a quien la portara. De hecho, protegió Londres mientras estuvo allí conservado. Otro célebre gigante inglés es Gravist, quien se divertía con el diablo tirándole piedras y desafiándolo a compartir. Este gigante benévolo con los hombres una vez salvó un barco en peligro llevándolo al puerto sano y salvo. De igual manera, el gigante Calva en Cornwallis prefería los juegos a la guerra. Construía un asiento compuesto de grandes piedras cúbicas y lo destruía apenas lo terminaba. Lo volvía a construir y lo destruía de nuevo. La única vez que hizo daño a alguien fue a pesar suyo. Le gustaba jugar con un muchacho de John. Un día le dio amistosos golpecitos en la cabeza, pero su fuerza era tal que la simple presión de sus dedos bastó para romperle el cráneo al joven. Nadie pudo consolar al gigante, quien arrolló largamente el cuerpo de su amigo contra el pecho y deploró el hecho de que los dioses hubieran hecho al hombre tan frágil. Los gigantes destructores. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los gigantes cumplen la función de depredadores y destructores. A menudo ellos destruyen los mundos que contribuyeron a crear, ya que son incapaces de controlar su fuerza y son muy difíciles de vencer. En Orlando Furioso hay una de estas escenas de gigantes indestructibles. Recogía en combate todos los miembros que le cortaban y los volvía a poner en su puesto. Cuando le cortaban la cabeza, la buscaba en la arena y se la volvía a poner en el cuello. O bien corría tras el enemigo que la llevaba y cuando le quería gritar se acordaba de que no tenía boca. De igual manera, fue con un cruel y sanguinario gigante que tuvo que enfrentarse Jack el Matagigantes, ayudado por el famoso frijol mágico. En la Gran Bretaña del siglo XVIII se temía al gran gigante de Enils. Se trataba de un resucitado que, según él mismo, era un hombre malo que después de su muerte se había convertido en un demonio aún peor. 3 sacerdotes ingleses lograron a punta de oraciones y exorcismos reducir su tamaño hasta que quedó del tamaño de una mosca. Lo encerraron en una cigarrera y lo botaron al mar de Lingui, donde el gigante debió permanecer prisionero durante 990 años. Golems. En la tradición judía, los golems son estatuas de arcilla a las que se les puede dar vida gracias a la magia cabalística. Los magos que pueden animar a los golems se procuran de esta forma una mano de obra obediente y barata. Según un midrash de los siglos II y III, Adán solo era un golem, hasta que Dios le concedió la apariencia divina, el discernimiento de la inteligencia y la fuerza creadora de la palabra. La animación de un golem solo puede hacerla un mago poderoso y que se ha versado en los arcanos de la cábala hebraica. Una vez animado por el mago, el golem era dotado de respiración, movimiento y palabra y se le parecía en todo al hombre. Era un esclavo dócil para el mago, que podía encargarle los trabajos más duros sin opresión ni fatiga. Dotado de una fuerza excepcional, el golem ve su talla crecer muy rápidamente. Grande como un niño de 10 años en el momento de su
clase del golem. El mago debe borrar la primera letra de la palabra Emet Verdad escrita sobre su frente, que se convierte en la palabra Met, que significa muerte. El gigante se desborona de inmediato como una masa de arcilla inerte. En 1590 en Praga, el rabino Lou Ben Bezalel fue uno de los primeros en moldear una forma humanoide y en infundirle un alma, emanada del mismo y la vida, ayudado de dos letras del alfabeto hebreo trazadas sobre la frente de la estatua. Gimel y Lamed. El golem creado automata o robot esclavo de su amo era el sirviente y el defensor del gueto de Praga, excepto el día del sábado, en el que su amo lo librará de su espíritu cuando borraba las letras inscritas en su frente. Pero un viernes en la noche el rabino Lowe olvidó hacerlo y el golem aprovechó para escaparse y perturbar al gueto. Después de encontrar finalmente su criatura, el rabino tuvo que acabar con ella. El golem simboliza el peligro que surge cuando el hombre juega a ser aprendiz de brujo y quiere sustituir a Dios en su labor creadora. El mago, amo del golem, es un demiurgo que a menudo termina destruido por su propia criatura. Un tema idéntico se encuentra en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, 1818, en la cual un científico, Victor Frankenstein, crea, insuflándole vida, una criatura a su imagen tomando fragmentos de cadáveres del cementerio vecino. Luego la criatura de Frankenstein, relegada, es abandonada a su suerte y mata a todo aquel que se atraviesa en su camino. Gustav Meyrink es el autor de una novela fantástica titulada El Golem 1915, en la que el ser de arcilla se muestra en la ventana de un cuarto cada 33 años. En los comienzos del siglo XX, en la época de los pogroms, el golem dejó de ser considerado un monstruo para volver a ser el gigante protector de los guetos judíos. Curaba a los enfermos, perseguía a los demonios y defendía a la comunidad de los delatores y calumniadores. Hombres salvajes. Los hombres salvajes de las epopeyas celtas gigantes de madera son casi siempre seres horrendos y asquerosos, peludos y de pelo hirsuto, con orejas puntiagudas, ojos de gato y colmillos de jabalí. También existen mujeres salvajes como la fuerte Rual en la novela Wigalois de Wim von Grafenberg, que tiene garras y fisonomía de bestia, orejas y ubres colgantes, una joroba atrás y otra delante y los pies torcidos. En las leyendas germánicas el hombre salvaje simboliza la fuerza del bosque, representa el doble salvaje de héroe, ante el cual debe enfrentarse. El personaje del hombre de la piel de oso de los hermanos Grimm se convirtió en un hombre salvaje después de un pacto con el diablo, que lo devolvió al estado animal durante 7 años. En el ciclo de los reyes de Irlanda, Fergaile, un hombre del bosque se enfrenta con el rey Conor, porque este último transgredió los límites de sus funciones. Así se describe. Tenía el pelo crespo y áspero. Si se le hubiera lanzado una bolsa llena de manzanas salvajes sobre su cabeza, ni una sola se hubiera caído al suelo, cada una de ellas hubiera quedado en su pelo. Si su cabeza hubiera sido lanzada contra una rama, la cabeza y la rama no se hubieran podido despegar. Largas y gruesas como 2 yugos eran sus tibias. Sus nalgas tenían la forma de un queso en una canasta de mimbre. En su mano tenía una pértiga de punta bifurcada y negra, y sobre sus hombros un cerdo rojo moteado de negro, que no paraba de gritar. Abucheadores. Los abucheadores son gigantes suizos del cantón de Vaud, cuyo nombre en francés antiguo boucher quiere decir gritar o hacer sonar la trompa. El abucheador es una especie de grandulón todo vestido de verde que se esconde en el bosque para lanzar sus gritos. Con una voz sonora y velada a la vez profiere ecos temblorosos y despierta a las hadas adormecidas en las profundidades de los refugios. Se acuesta sobre el musgo o se cuelga de los pinos más altos. Cuando cae una rama seca es porque él la ha tocado. Cuando las hojas rojizas bailan en torbellino fantástico se trata de él. Cuando la nieve se cae de rama en rama y se desploma también es él. Si pasan por los grandes bosques silenciosos, sean prudentes, canten, silben, griten, pero no más de 2 veces, de lo contrario en el tercer llamado correrá hacia ustedes y les irá mal. Los montes de Águila y Orón han guardado bien su memoria. En Panex todavía se cuenta que este genio susceptible y furioso podía arrancarle a uno un brazo o una pierna. Y sin embargo, uno
Incantades. Los incantades son criaturas gigantes del País Vasco, mitad ángeles, mitad serpientes, que se la pasan lavando su ropa para purificarse. Paul Sevillot explica: cuando el príncipe del bien y del mal estuvieron en guerra, algunos espíritus no quisieron tomar partido ni por el uno ni por el otro. Tras su victoria, Dios guardó y se llevó al cielo a los ángeles buenos, lanzó al infierno a los demonios y para castigar a los espíritus que se mantuvieron neutrales, los exilió en la tierra, donde deben purificarse a través de frecuentes abluciones. Estos espíritus mitad ángel, mitad serpiente son los incantades. Cada incantade habita en una piedra sagrada de la cual tiene prohibido alejarse. Se han visto y siguen viéndose hoy, cuando hacen sus abluciones en una fuente de agua cercana. Lavan su ropa más blanca que la nieve y la extienden en las rocas para secarla. Estos genios a veces hacen el bien pero nunca el mal. Si ya no los vemos casi es porque la mayoría se han purificado y han regresado al cielo. Nefilim. Los nefilino gigantes nombrados en el Génesis medían entre 300 y 3000 codos, es decir, entre 150 y 1500 metros de alto. Si le creemos al libro de Enoch, según la Biblia, estos nefilim tomaron como esposas a las hijas de los hombres, lo que dio diré en una estirpe de héroes poderosos y valientes. Pero por culpa de su orgullo, de desatender los decretos divinos y de falta de sabiduría, desaparecieron, como lo cuenta el libro de Baruch. Ogros. Los ogros son gigantes caníbales que se alimentan esencialmente de carne humana. Aunque les encanta la carne de jovencitos, a diferencia de los cocos, ellos sí devoran adultos. La palabra ogro aparecida en Francia hace 1300. El término ogresa apareció solo en 1697. Sería una deformación de una divinidad infernal llamada Orcus. Si no es acaso la alteración de Boni Kurs, Ugri o Unus, el pueblo de los húngaros, magiares y tártaros que atormentó a la Europa medieval. A veces se les relaciona con los cíclopes de la antigüedad homérica, ya que como Polifemo pueden tener un solo ojo. Es el caso de Ravagio y de su esposa Tormentina en el cuento El naranjo y la abeja de la condesa de Aulnoy, en el que hay una familia compuesta por ogros, ogresas e hijos ogros. La misma autora pone en escena en otro cuento a un ogro llamado Califrón, más alto que una torre. Se come a un hombre como un simio se come a una castaña. Cuando va al campo lleva en sus bolsillos pequeños cañones que utiliza como si fueran pistolas. Y cuando habla fuerte, los que están cerca se quedan sordos. Los caminos que llevan a su morada están cubiertos de huesos y de cadáveres de hombres que han comido o despedazado. Según Fenelón, estos monstruos hambrientos de carne humana tienen más de 100 bocas. En el sur de Francia, el ogro papau, que es más un coco, comía niños en la ensalada. La cacurit, ogresa conocida en la isla de Yehu, es una vieja contrahecha y jorobada, con una pierna más corta que la otra y con una nariz de gancho llena de horribles verrugas, que castiga a los niños que encuentra en su camino antes de devorarse a los crudos. El camarín de Black Anís. Mencionemos también a la espantosa Black Anís o Anís la Negra, una ogresa que vive en Danny Hills, cerca de Leicester, en Inglaterra. Su nombre provenía quizá de Anu o Dana, diosa madre celta y origen de los Tuatha de Danann, la tribu de la diosa Dana. Pavorosamente horrible. Black Anís tiene la cara azul, grandes dientes blancos y garras en sus manos largas, con las que ella misma abrió la tierra para construir su guarida. También puede convertirse en un monstruoso gato negro. Le gusta esconderse detrás de los robles para saltarles a los que pasean y clavarles sus garras en la espalda. Le gustan más los jóvenes. Luego desolla a sus víctimas y cuelga sus pieles en los muros de su caverna, que irónicamente se llama el gabinete o camarín de Anís. Black Anís fue vista por última vez en diciembre de 1941. Los ogros de los cuentos. En el célebre cuento Pulgarcito, Charles Perrault recuerda que los ogros calzan botas de 7 leguas, es decir, 31.11 kilómetros a cada paso, y tienen filtros que los hacen invisibles. Son muy ricos, poseen extensas tierras y hermosas propiedades, como el ogro del gato con botas, pero son más estúpidos que malvados y se burlan de ellos los más pequeños y astutos. Por eso el ogro
transformado en ratón se dejó devorar por el gato con botas. Asimismo, los héroes ogros italianos del Pentamerón, una selección de cuentos napolitanos, les temen sobre todo a los monacieli, duendes napolitanos que parecen pequeños monjes. La jesuita de Laporte recuerda que en los cuentos los ogros representan la fuerza brutal, la ferocidad, la crueldad, estúpida y orgullosa. La fealdad, que es signo de maldad. Quienes son simples, dóciles, amables o inteligentes triunfan y se divierten a costa de ellos. Bueno chicos, con esta lectura de los ogros, de los pueblos del miedo, damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir por la noche de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes. Más adelante continuaremos con orcos y otras criaturas de los pueblos de El Miedo. Buenas noches.